Muy buenos días, amigas y amigos. Gracias por seguirnos. Son las 10:01 aquí en Centroamérica, Guatemala. Y hace unos días atrás, unas horas atrás, les habíamos anunciado que hoy teníamos una tertulia, un conversatorio relativo al tema de la planta, de ese ser simbólico, mágico, incluso diríamos así, prodigioso como es la planta de la coca. ¿Y por qué hablamos en esta ventana de la planta de la coca? Razones podrían existir. Y claro, usted podría decir, pero están transmitiendo y es un programa desde Centroamérica. ¿Y por qué la coca en Centroamérica? Si la coca es de los Andes y es aymara y es quechua. Pues tengo que decirte, amigas y amigos, que el tema de la coca, por ser parte de, como digamos, elemento constitutivo de la identidad e identificación de diferentes civilizaciones, especialmente en la zona andina, también nos interesa, no porque yo sea quechua, sino porque también abordamos en este espacio sobre la reconstrucción de las identidades, la restitución y la reconstrucción de los territorios, también anclándonos en estos seres tan ancestrales como acabamos de decir, la coca. Y tengo que decirte también, amigas y amigos, que la coca aquí en Centroamérica no es ningún ausente. Ya en Petén, en el departamento sur de México, o en Izabal ya hay plantaciones de coca. Y es más, en África hay coca. Siglo XIX, si mal no recuerdo, ¿sabe dónde se producía la mayor cantidad de coca? En la parte de Tailandia, ¿sí? Al otro lado del mundo, ¿sí? Lo que actualmente es Singapur, en esa parte, en esas islas, ¿sí? En esas islas se producían cantidades. ¿Y cómo se fue por allá? Pues por eso, la coca en su historia tiene un legado gigante que seguramente nos van a contar nuestros brillantes invitados en este espacio, y es por eso que en algún momento se movió como digamos, no solamente aglutinador de relaciones sociales, sino el soporte, el energizante para generar riqueza en el mundo, que muchas veces no se habla y únicamente se habla coca, sinónimo de cocaína, y no necesariamente es así. Coca no es cocaína. En algún momento mi compañero en unos estudios me decía, cuando le mostré la planta, la hoja de coca en la Complutense: oye, Juvenal, ¿y la coca acaso no es blanca? Me dijo cuando le mostré la hoja de coca. Esa es la ignorancia que está detrás, ¿sí? Y la Convención de 1961 de las Naciones Unidas, justamente con esa digamos, concepciones erradas, ¿sí? Pues lo condenó a la coca, ¿no? Como un elemento prohibido, incluso para el aculico y para el picheo, ¿no? Que se dice en diferentes formas en la parte andina. Y gracias al trabajo del gobierno de Bolivia en el 2013, para Bolivia el picheo ya no es más prohibido, ¿no? En Colombia, en Perú, en Argentina sigue siendo prohibido. Pues no voy a ser yo quien habla, amigas y amigas. Estamos transmitiendo este programa a través de Codeca Guatemala, a través de Roxinaco Internacional del Ecuador, alcarajo.org de Colombia. Muchas gracias también por seguirnos por esas páginas. Transmitimos también en Aviala La Soberana, que es el espacio que se ha creado últimamente con la finalidad de aglutinar a diferentes fuerzas sociales de todo el continente, un tanto más allá de las perspectivas del sistema neoliberal y de la injerencia externa. También transmitimos en Juventud Plurinacional y obviamente en Codeca Guatemala este programa de la coca, origen, historia y comercialización, lo hemos titulado. Y además también lo organizamos de esta manera porque yo provengo de un municipio de productores de coca, Yanatile. Yanatile es un distrito de la provincia de Calca. Calca es provincia de Cusco, ¿no? En el país que se llama Perú. Hoy están en pleno aniversario, mañana es el aniversario, estos días hay muchas actividades, y en ese marco también a los que me siguen desde este municipio, muchos saludos por los 40 años, también se organizó esta tertulia, esta conversada, para también abonar a las fiestas celebrativas por los 40 años de Yanatile, con algunos ingredientes culturales, cognitivos, para que únicamente no se queden las fiestas en jolgorio un tanto espectaculares, sino también pensemos, imaginemos cómo puede ser nuestro mundo, nuestro municipio, nuestro continente, con los bienes que nos acompañan y que nuestros padres nos legaron. ¿Cómo podemos transformar esas realidades? Bien, voy a dejar el micrófono a Sandra, luego a Vicente y Fernando para que se vayan presentando. Se presentarán con ustedes desde donde nos van a hablar hoy. Adelante, Sandra, por favor.
Gracias Ollantay. Un gran saludo, ¿no?, a mis compañeros que están acá en la sala, pero también un saludo muy fraterno a todas las cuyacas, cuyacanacas, gilatanacas, ¿no?, hermanas, hermanos, diferentes personas que nos están observando, que nos van a ir escuchando, pues un agradecimiento, ¿no?, por hacer un espacio en su tiempo, en sus agendas, ¿no? Y pues nada, que yo soy de Potosí, vivo en La Paz, y bueno, soy aymara quechua, y pues acá estoy para poder compartir un poco desde mi recorrido que he tenido, ¿no?, en torno a un vínculo que pues uno tiene que ir recordando, ¿no?, con la Inalmama, con la Mama Coca, ¿no?, porque venimos nomás de historias cortadas, ¿no?, y que justamente en un momento se tienen que ir curando y también retomando, ¿no?, un camino justamente que ha sido interrumpido. Eso, pues hermano, con una pequeña presentación y Muchas gracias, reflexión también. Sandra. Sandra, desde La Paz, pero originaria de Potosí, histórico Potosí. Vamos, Vicente, contigo, por favor. ¿Desde dónde nos hablas? Ancha kusikuiwan wayqiyña paykamuykichisq llapallaykichista Ollantay. Con mucho gusto pues para participar en este evento que estás organizando. Me da mucha alegría compartir también este espacio con otros paisanos de América Latina, podríamos decir, y pues un gusto poder estar aquí para conversar. Yo soy antropólogo de formación y pues básicamente muy vinculado al estudio más de los Andes del sur peruano, y pues desde ahí les iremos compartiendo algunas experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, desde Cusco, histórico Cusco. Vamos contigo, Fernando. ¿Desde dónde nos vas a intervenir hoy? Allí Puncha, Machicuna, Panicuna, Ñucaca, Fernando Ruiz, Chutimicán, Bogotá, Mantamican, y aquí estoy en Bogotá, soy Fernando Ruiz. Un gran saludo desde la fría Bogotá hoy, con mucha expectativa de conversar acerca de la mamacoca. Muchas gracias, Fernando. Fernando, desde Bogotá. La coca no es cocaína, la coca es nuestra madre, por lo menos para el mundo de las civilizaciones andino-amazónicas. Es el elemento constitutivo de nuestra identidad y procesos de identificación. En ese sentido, Sandra, contigo vamos hasta La Paz. ¿Qué significa la mamacoca para los pueblos que cohabitan en Bolivia? Cuéntenos, por favor. Tiene usted alrededor de 5 minutos para poder ir dinamizando esta conversada. Adelante, Sandra. Gracias. Antes de reflexionar en torno a la pregunta, ¿no?, yo quisiera pedir permiso, ¿no?, para iniciar este diálogo, para empezar a tejer, ¿no?, nuestras ideas, nuestros sentires, incluso hasta tal vez tocar también una memoria, ¿no?, muy antigua. Entonces yo aquí me he preparado, ¿no?, un quinto de hojitas de coca, ¿no? Entonces, si tienen también los lugares donde están, ¿no?, podamos elegir, ¿no?, las hojitas más bonitas y pues, hacer nuestra intención, ¿no?, para que también nuestra mamá coca, como siempre, ¿no?, nos vaya acompañando y nos vaya guiando, ¿no?, en todo lo que vamos compartiendo. Allá. Entonces, ¿qué significa, ¿no?, la mamacoca para nuestros pueblos acá en Bolivia? Tiene muchos ángulos, ¿no?, como para poder abordar esta pregunta. Hay muchos ángulos. Lo primero que podemos decir, ¿no?, que a nivel histórico, en lo que ha implicado, ¿no?, nuestra supervivencia, ¿no?, en la historia, con todo el proceso de la colonización, ¿no?, la coca ha significado para nosotros identidad y resistencia, ¿no? Entonces, creemos que ha sido uno de los aspectos más importantes, ¿no?, para que tanto pueblos de tierras altas y tierras bajas, ¿no?, no hayamos perdido, ¿no?, el sentido espiritual de lo que implica estar en relación con la mamacoca. De ahí que la parte mítica, la parte simbólica, la parte espiritual, es algo que se ha ido, ¿no?, transmitiendo de generación en generación, obviamente con ciertos cambios, ¿no?,
porque el proceso de la modernización ha sido muy fuerte y no podemos negar que somos poblaciones actuales que estamos atravesadas también, ¿no? Por un nivel de neocolonialismo ahora, ¿no? Pero que nos permite también seguir, ¿no? Transmitiendo, seguir albergando todo ese sentido, ¿no? Espiritual de lo que implica la Inalmama, ¿no? Como espíritu de la Mama Coca. Entonces, identidad, resistencia, también para nuestros pueblos significa curación, sanación, medicina, ¿no? Creo que eso no es solamente para los pueblos de estas tierras, ¿no? Pero ha sido uno de los aspectos, ¿no? Que ha sido vitales para diferentes movimientos y situaciones políticas, sanitarias, ¿no? Donde la coca siempre ha estado, ¿no? Presente en el cotidiano, ¿no? En el imaginario, ¿no? de la población, de un tipo de población, ¿no? Eso sí es bueno remarcar, ¿no? Porque hasta los años 90, antes de los 90, ¿no? Era muy cruda la situación, ¿no? Y hasta los años 50 específicamente, las políticas de exterminio a nivel estatal que prácticamente acá en Bolivia hemos vivido, ¿no? Exterminio físico en un momento, pero también exterminio después simbólico y de vaciamiento, ¿no? Justamente de estos conocimientos ancestrales, ¿no? Entonces ya con el quiebre que existió para los años 50 a nivel político y sociocultural, entonces ahí empezó otra etapa, pero también empezó una etapa sumamente, ¿no? Sutil, ¿no? De otro tipo de vaciamiento, ¿no? Donde se incorpora, se civiliza y se lo va despojando justamente, ¿no? De lo que hace sentir esa esencia, ¿no? De esa memoria ancestral que se seguía manteniendo. También la hoja de coca, ¿no? Para nuestros pueblos en acá ha implicado, ¿no? Oportunidades económicas, tanto en la colonia, ¿no? Como también en la época de la República y actualmente, ¿no? Nosotros somos un estado que seguramente más adelante vamos a ir hablando, ¿no? Que legalmente se ha protegido la producción, ¿no? La conservación y comercialización de la coca. Y eso ha generado también oportunidades económicas que van dentro del ámbito formal e incluso dentro de la informalidad e ilegalidad, ¿no? Pero que es todo un aparato que mueve una gran economía en acá, ¿no? Y también está muy relacionada con todo este enfoque, ¿no? De desarrollo y con su componente tan importante que es el capitalismo, ¿no? Y que de eso tampoco no nos hemos hablado. Bueno, eso también, ¿no? Por último, ¿no? Tal vez resaltar, ¿no? Que la inalmama, ¿no? La coca llega a ser como el alimento, ¿no? Cotidiano no solamente de una población indígena o que se identifica, ¿no? Con una memoria ancestral, sino la coca actualmente en nuestro país ha llegado a atravesar, si queremos hablar, diferentes clases sociales, ¿no? Bajo esos términos. Entonces, la coca para Bolivia no solamente es un alimento, sino es una fuente, ¿no? de energía, de reconstitución, ¿no? Visible, invisible, ¿no? Que permite la supervivencia justamente de los conocimientos ancestrales, ¿no? De manera inconsciente o consciente, pero la coca está ahí, ¿no? Como la guardiana de esa memoria ancestral. Eso, hermano Gilata Ollantay. Muchas gracias, Sandra Ochoa. Nos está compartiendo, nos está conversando desde Bolivia, La Paz, sobre el significado de la mama coca. Este ser vivo, esta planta milenaria que ha tenido historias difíciles como lo tuvieron los pueblos, como lo tuvo nuestros pueblos, por momentos perseguido, Toledo, el virrey Toledo, y claro,
también reyes de España, ¿no? Mediante órdenes imperiales, persiguieron, castigaron duramente a los que se refugiaban en la coca para, para poder sobrevivir y no desaparecer biológicamente, porque como dice Sandra, era fuente de alimentación, etcétera, por sus altos elementos nutritivos. Eh, pero también durante la República, ¿sí? Si bien es cierta esa persecución en un determinado momento se enfrió, porque luego vino, digamos, la desesperación por generar riqueza utilizando la coca, los mismos impulsores, los procesos coloniales hicieron ese negocio. A partir de la década de los 40, ¿sí? Por adelante, finales de los 30, dependiendo de qué país, pero especialmente en la zona andina, de ahí en adelante prácticamente se prohibió el libre cultivo y acceso a la mamacoca. Y todavía en eso se vive. En el Perú, por ejemplo, está terminantemente prohibido que usted, ya sea aymara o quechua, no pueda cultivar esta planta que nuestros abuelos nos legaron para poder sobrevivir y para poder reconstruir nuestra identidad, como dice Sandra. En el caso de Bolivia, eso se libera un poquitín, nos van a hablar de ello. En el caso de Colombia, igual, la gente no puede libremente, ¿sí? Cultivar la planta de la coca, porque luego vino la industria del narcotráfico y luego vino la otra industria o el otro negocio de la lucha antidrogas, que también es otro negocio, ¿sí? Y por sus impactos seguramente podemos llegar a esa conclusión. Y entonces Sandra, amigas y amigos, nos dice que la coca es identidad, es resistencia, es medicina, es salud, es alimento, es oportunidad económica que teje los procesos de reconstrucción de las identidades, lo que ella decía lo último. En este momento la coca ya no es solo ya no está en contacto con la coca únicamente el indígena o el campesino o los picos verdes, como nos llamaron en Cochabamba en algún momento, a los que aculicábamos la coca, sino también la gente de las nuevas clases medias, ¿sí? O sea, la coca va emergiendo, va entrando como parte de la identidad, ¿sí? De esa bolivianidad plurinacional que intenta construirse en Bolivia. Pero vamos con Vicente, Vicente Torres desde el Cusco, Perú. Vicente, con la misma pregunta de Sandra y con el aditamento de ¿es posible pensar identidades andinas, específicamente quechuas, sin la coca? ¿Y qué significa la coca para los pueblos? Adelante, Vicente. Urpila es un colegio Perú sin la hoja de coca. Y creo que bien lo hizo Cropama Kenzo. Querer que no haya coca es querer que haya Perú. Entonces, pensar ahora la hoja de coca, con todas las situaciones que han pasado en este país, es sumamente complejo. Que muchos de los cronistas han leer las crónicas y encontrar estas referencias constantemente. Y pues en un momento ellos pensaban que esto era una mera especulación de la gente, ¿no? O simplemente una creencia, pero decían, al mismo tiempo reconocían que mascando sus hojitas de coca ellos podían seguir trabajando. Y creo que eso ha sido también una de las razones de la explotación que se ha dado en los Andes, ¿no? Fundamentalmente en estos yacimientos mineros que se daban en ese entonces, donde pues los pobladores trabajaban o estaban obligados a trabajar solamente consumiendo hojas de coca y aguardiente en algunos casos. Y la coca era su fuerza, ¿no? Esa fuerza que nos permite ahora todavía de alguna manera seguir luchando a los pueblos originarios en distintas partes de América Latina. Entonces, podemos ver que la hoja de coca en el Perú y para los pueblos andinos es su vida, ¿no? Y podemos darnos cuenta también que hablamos de un ser igual a ellos, un ser antropomórfico, como si fuera realmente una persona. Por eso nos hacíamos esta referencia de mamacoca, obviamente, ¿no? Una entidad que vive y que los especialistas rituales, ¿no? Como los conocemos los Paco, son capaces de poder dialogar con la hoja de coca. La hoja de coca conoce nuestra vida, sabe nuestra vida. Por eso las canciones como Coca Quintuche, hoja redonda, caña siachenki, noja vidaita, noja causainita, nos recuerda este hecho de que la hoja de coca sabe de nosotros, porque cuando dialogamos con ella podemos conocer lo que nos pasa, ¿no? Entonces, vemos que la importancia de la hoja de coca en nuestros pueblos originarios, en el caso del Perú, pues tiene esta importancia no solo en términos religiosos, ¿no? Sino económicos, sociales, porque permite
mantener o establecer relaciones sociales, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta que en las comunidades se establecen relaciones sociales siempre con la hoja de coca, ¿no? Entonces vemos que también hasta ahora algunos grupos de peregrinos que van al santuario Coiloriti, que ya en breve se hará esta peregrinación, también utilizan la hoja de coca constantemente porque consideran que les da fuerza para seguir danzando con mucho entusiasmo. Pero además de eso, obviamente la hoja de coca les protege también, ¿no? Les protege de estas otras entidades como el mal aire o los cuticamos que pueden estar en esos espacios. Sirve muchísimo para los pobladores, ¿no? Uno puede tener una lesión caminando por las montañas y de repente la hoja de coca, ¿no? Puede servir para aliviar ese mal, para curarlo, ¿no? Entonces podemos encontrar que la hoja de coca tiene mucha importancia para los pueblos originarios. Por supuesto que ha sido satanizada desde hace muchísimo tiempo, considerada y reducida a la nada desde una perspectiva etnocéntrica que reduce a la hoja de coca, obviamente, a la droga. Y eso, pues, obviamente, sin importar, ¿no es cierto?, el valor que tiene para los pueblos originarios, quechuas, aymaras, ¿no?, amazónicos. Eso no interesa la visión que tienen los pueblos sobre la hoja de coca, pero sí interesa otros asuntos y obviamente hay una visión eminentemente abusiva, diría, y muy etnocéntrica de querer reducir la coca a la nada, ¿no? Entonces, creo que es momento de que reflexionemos y agradezco este espacio para poder dialogar sobre nuestra mamacoca. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Desde el Cusco también conversando con ustedes sobre sobre la mamacoca. Importantísimas ideas, mensajes que nos reitera Vicente desde el Perú. Nos dice que en primer lugar la coca es vida. Sí. Punto número 1, la coca es vida. Y eso, el concepto vida, hay que entenderlo entonces en su sentido más amplio posible y más profundo. Indica que la coca es un ser vivo, ¿sí? Una entidad que tiene su propia vida y por lo tanto en las filosofías andinas la coca es un ser al que se le canta, que tiene responsabilidades, que tiene obligaciones, al que se le celebra y está presente, como él muy bien dice, como relacionador social. Sin coca no puede haber equilibrio, sin coca no se puede restaurar los equilibrios rotos a nivel social y la madre tierra o los otros en la comunidad cósmica. Y un aporte importante que Vicente nos dice es que la coca se satanizó, claro que sí se satanizó, pero se satanizó justamente por desde una perspectiva etnocéntrica. ¿Sí? Hay algunos colegas que investigan y dicen es que los reyes de España en diferentes momentos, si mal no recuerdo, Felipe II escribió y dio bastantes ordenanzas para que se protegiera a los indígenas y no comieran la coca, no masticasen la coca porque iban a morir falso. Lo que había detrás de eso era justamente el tema de los acuerdos del Concilio de Lima, que en 1560, finales de los 60 por allí, acordó que la única manera de extirpar las creencias, la espiritualidad, ¿sí?, la resistencia por la vida, las espiritualidades andinas, era quitando a la coca del imaginario de la vida cotidiana de las y los originarios de ese tiempo. ¿Sí? Eso era en el fondo. Si la coca persistía, entonces ninguna Santa Inquisición, ninguna extirpación de idolatrías conseguiría su objetivo. Y por lo tanto, no se conseguiría tampoco la dominación completa de los pueblos. Si la espiritualidad y la resistencia anclados en la coca persistían, era imposible colonizar, era imposible quitarle las tierras, era imposible civilizarlo a nuestros pueblos. Y es por eso que quitan la coca en ese concilio. Y después de ese concilio vienen las diferentes, digamos, leyes, digámoslo así, ¿sí?, desde la metrópoli, diciendo que hay que proteger a los indios para que no consuman la coca porque la coca les hace daño. La coca tiene alrededor de 14 alcaloides, 12 alcaloides, y una de ellas es el clorhidrato de cocaína. Y nosotros, o los andinos, no lo hemos extraído eso. Eso vino después, ¿sí? La coca en este momento, como nos van a contar nuestras amigas y amigos, y los que están en el Valle de Natile seguramente escuchándonos también, la coca, como dicen nuestros dos invitados en este momento, es el sustento económico
pero también es el sustento de las relaciones sociales, pero sobre todo es el sustento de la vida y la vida cotidiana. Ahí ves a Sandra masticando la coca en Bolivia, ¿sí? El que conduce, el que estudia, el que trabaja en la administración pública, y también nos muestra la coca, se mastica, se chacha la coca, se picha la coca. No lo tengo yo aquí porque me prohíben ingresar con la coca. ¿Sí? No, porque hay gente todavía producto de esa ignorancia, ¿no? Que está habitada o habita las Naciones Unidas incluso, ¿no? Que en base al cual establecieron que no se puede pichar coca, ¿sí? Porque es lo que dice, ¿no es cierto?, el acuerdo de las Naciones Unidas de 1961, ¿no?, sobre los estupefacientes. El argumento es que hace daño a la salud, ¿sí? Pero miles de años la gente, los pueblos han sobrevivido con la coca y gracias a la coca. Vamos a ir a Colombia, estamos conversando sobre la coca, origen, historia y comercialización. Hoy, 17 de mayo, con motivo también de la celebración de los 40 años del municipio de Yanatile, que por cierto le hemos invitado al alcalde Hugo Gaparró, pero no pudo estar. Hay muchas actividades que tiene por allá, pero saludamos desde aquí a todo este municipio de donde venimos también y que vive gracias a la coca. Y eso es otra historia. Fernando, ¿por qué la producción de la hoja de coca es tan importante para los pueblos de Colombia? Porque Colombia es el principal productor de la hoja de coca en este momento. ¿Y por qué es importante ese producto? Adelante, Fernando. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Juvenal. Yo también, atendiendo la invitación de Sandra, tengo aquí permanentemente la hoja de coca para mambear. Esa es la expresión que utilizamos en Colombia, mambear la coca. La producción de hoja de coca es muy importante para nuestros pueblos indígenas, que hago la propaganda. En Colombia tenemos 118 pueblos indígenas, muchos amazónicos, y prácticamente todos los amazónicos consumen tradicionalmente la hoja de coca, y también muchísimos andinos consumen de manera tradicional. La hoja de coca es parte del hecho de ser indígena, es parte del hecho de ser de estas regiones en donde la hoja de coca es nativa. Quiero mencionarles el nombre científico de esta planta maravillosa, que es Erythroxylon coca y algunas variedades. Erythroxylon viene del griego y quiere decir madera roja. Esto alude a la sangre y a la vida. Por eso se considera aquí que la coca es un elemento femenino, es un elemento dador de vida, es un elemento que llena de vida a los pueblos indígenas. Y esta vida tiene que ver con toda la tradición cultural de nuestros pueblos, con todo el manejo de las chacras, el manejo del bosque y del espacio en el cual se mueven los pueblos, en donde nace la palabra, porque la coca es palabra. La coca nos permite expresarnos profundamente y nos liga con ese otro mundo, ese Chaychupacha, ese otro lugar en el universo en el cual nos comunicamos de formas espirituales, podríamos decir así. Esto es el camino que nos abre el uso y la tenencia de la coca. Nuestro compartir la vida con la coca, criarla de buena manera. La coca responde a los pueblos indígenas según se cría. Si se cría con amor y con cuidado, la coca nos representa un beneficio, nos representa vida y cultura. Cuando se cultiva mal y cuando se usa para lo que no es, la coca nos llena de desgracias. Eso en Colombia lo tenemos muy identificado y es muy claro. Entonces, la coca es importante para los pueblos indígenas porque es la vida de los pueblos. La coca forma parte de esta vida, forma parte de sus territorios, de sus lugares, forma parte de los bosques. Eso es la coca para los pueblos. Adicionalmente, se puede mencionar que se ha abierto un espacio adicional que tiene que ver con un elemento económico, y es que algunos cultivos, por esta vorágine de acontecimientos que arrastra a los pueblos, campesinos, colonos, y que los involucra en una serie de mercados que, que no son considerados lícitos, entonces de alguna manera esto ha salpicado también a algunos de nuestros pueblos indígenas, y también puede decirse que tiene una importancia desde un factor económico, pero es un factor económico que no es mafioso ni de lujos,
sino que ayuda a sobrevivir a nuestros pueblos. Pero me parece que lo más importante es destacar que la hoja de coca es la vida y forma parte de la vida de los pueblos y de nuestros territorios indígenas. Muchas gracias, Fernando. Desde Colombia nos indica entonces, en esta tertulia de la coca, origen, historia y comercialización, que en primer lugar la coca es un elemento femenino, ¿sí? Es un ser femenino, no solamente porque es lingüísticamente se la denomina así, sino porque esencialmente es la dadora de vida, en el sentido que él asume que la coca es la palabra, ¿sí? Es utilizando los términos que utiliza el logos, ¿sí? En griego, ¿sí? La palabra, es decir, la coca no solamente habla, sino para hablar tienes que mediar la palabra con la coca, ¿sí? Y si no hay coca no es posible, y por eso se dice que si la conversación va a ser positiva, si el consenso va a ser posible, entonces la coca, el picheo va a ser dulce. Si la coca te sale amarga en el picheo, entonces no va a ser posible el consenso, ¿sí? Esa es la palabra. Entonces la coca, palabra muy interesante, importantísimo ello. Y además indica que la coca religa, nos une. Y en ese sentido es espiritualidad, es religión, porque nos religa, nos reúne, ¿no? No solamente entre nosotros, todo el mundo de la comunidad humana o comunidad cósmica, sino también con la trascendencia, es decir, con los seres, ¿no? De Ajalajpacha, Ucupacha, diríamos, ¿no es cierto? Y Caipacha, cuando hablamos de esta tres dimensiones en el mundo andino, ¿no? Que a veces se puede interpretar como según las categorías occidentales, pero así más o menos se entiende la cuestión del mundo, de la pacha en el mundo andino. Vamos a ir con Sandra, contigo. ¿Quiénes y cómo? Aquí va ya la pregunta, y los que están en Yanatile y los que están en el Cusco, por favor, atentos, porque no es verdad que tenga que ser necesariamente una empresa, ¿sí? Como el caso de Enaco, quien tiene que acopiar y comercializar la coca, ¿sí? Y con grandes dificultades, porque Enaco, que es la empresa a partir de la década de los 50 que acopia y comercializa la coca en el Perú, cuando quiere, compra, y cuando no quiere, simplemente lo deja a la gente sin poder comprar con sus cargas o arrobas de coca allí esperando, ¿no? En el sol hasta cuando se le dé la gana. Y el argumento es que no hay dinero, y no es verdad, ¿sí? Porque si hay una empresa que monopoliza la compra de un producto, debería de dar incluso, ¿no? Si es el Estado, mucho más los mejores costos al producto, pero no lo es así. Y esa es una de las grandes dificultades que en este momento Yanatil le tiene. Enaco cuando quiere compra y cuando no quiere no compra, y como está prohibido llevar la coca al mercado, entonces persiguen a los que intentan sacar la coca de Yanatile o de Jostipata o de Quillabamba hacia los mercados para poder intercambiar. Sandra, ¿quién compra y cómo se comercializa la coca en Bolivia? Adelante. Gracias, Oriental. Bueno, ¿quiénes son, no? Los que compran y cómo comercializan. En realidad es toda, hay que ver de que los que producen, ¿no? Los que normalmente también están dentro del ámbito comercial, ¿no? Es un poco complejo, ¿no? Porque los que producen son familias, ¿no? Son familias. Y entrar dentro de esto de la comercialización también se hace a nivel, ¿no? De familias. No quien sea puede entrar, ¿no? A esa cadena de comercialización, ¿no? Tienes que tener alguna, qué sé yo, alguna tía, tío, primo, incluso ser ahijado o ahijada, ¿no? Para que te puedan dar la posibilidad de hacer parte, ¿no? de toda esa cadena de comercialización. Por ejemplo, mi abuela, ¿no? En Potosí, ella comercializaba la coca, ¿no? Pero ella ingresó, ¿no? Gracias a algunos familiares, ¿no? Que le permitieron entrar dentro de eso. Y ella no podía vender a nadie, ¿no? Su licencia de venta, ¿no? Entonces tuvo que pasar, ¿no? A una de sus hijas, ¿no? Y esta, que sería mi tía, lo propio, tiene que ir pensando a quién pasar, ¿no? La licencia, su puesto, para que sea también comerciante de coca. Entonces,
hay esa cadena, ¿no? Que tiene, y que muchas veces se remonta hacia siglos, ¿no? En cuestiones de una herencia, ¿no? Que viene ya familiar, ¿no? De producción y de comercialización, ¿no? También existe, ¿no? Ya dentro de este ámbito, ya por el hecho, ¿no? De haber sido, que hemos vivido, ¿no? Esto de la introducción de la modernidad, del capitalismo, ¿no? Donde también se da un tipo de conducto más sindical, ¿no? Entonces, dentro de este ámbito, sí, sí, ahí ya no es tanto los lazos familiares o lazos de herencia, sino ahí implica las cuestiones económicas o políticas. Lastimosamente ahí ha habido toda una desvirtuación, no digo toda, pero, o sea, una gran parte, donde ahí ya el manejo, la comercialización, pues tiene una cara más que todo monetaria, ¿no? Y de poder. Existen acá en Bolivia dos puntos, ¿no? De producción sumamente fuertes, que justamente es en Cochabamba, en el Chapare, y otro en los Yungas de La Paz. Y pues tienen, ¿no? Mercados, puntos en los cuales son como distribuidores, ¿no? Actualmente acá en Bolivia estamos teniendo serios conflictos, ¿no? Justamente por estas lógicas sindicales, ¿no? De cuoteo y de ganar espacios de poder, porque el movimiento cocalero en acá, ¿no? Por todas las conquistas históricas, ¿no? Socioculturales que han tenido, se ha vuelto en una fuerza política sumamente importante. Entonces, ahí, y como es una fuerza política importante, también hacen una serie de cálculos que no necesariamente tienen una mirada ética, ¿no? De respeto a nuestra época y a toda esa herencia de la cual muchos van, ¿no? Resguardando. Entonces, existe un conflicto, ¿no? En acá de distribución, de comercialización, ¿no? Del punto de donde está en Villa Fátima, se han dividido. Entonces, es un conflicto, ¿no? Por una cuestión de poder. Entonces, se da a ese nivel el hecho de del acopio y la comercialización de la coca en acá, ¿no? Pero indudablemente es más la población, las familias, pero también estamos atravesados por toda esta lógica e instituciones sindicales. Muchas gracias. Sandra Ochoa, desde La Paz, nos indica que la coca, en el caso boliviano, se comercializa a través de la lógica sindical con la preeminencia de, digamos, relaciones más familiares, en el sentido que quien tiene la licencia de comprar, vender la coca en los mercados internos del país, pues cuida parte de esa licencia y al mismo tiempo también es un bien, ¿no? Legable, heredable, hereditario, ¿no? Indica ella. Y además nos indica que dos puntos principales donde se produce la coca en el caso de Bolivia, en los Yunga La Paz y en el Chapare Cochabamba, ¿sí? Y de donde Chapare, donde salió también el expresidente actualmente Evo Morales, que luchó de manera histórica por sacar a la mama coca de los productos criminalizados, prohibidos por las Naciones Unidas. Y lo logró en el 2013, y de tal modo que las Naciones Unidas ahora, de manera, digamos, excepcional, acepta, permite que el acullico, que el cultivo de la coca en Bolivia sea, digamos, legal y no sea perseguida como en otros casos, el caso de Perú, Colombia, etcétera, que en los hechos no se persigue el acullico, pero que si según esa resolución de las Naciones Unidas o de los estupefacientes deberían hacerlo. Esto es lo que nos indica Sandra. Vamos a ir con Vicente. Vicente, contigo, por favor, abre tu cámara y la pregunta para ti es, las políticas de control manejo de la coca por parte del Estado peruano, ¿tiene pertinencia cultural? Es decir,
ENACO, que surgió en la década, a mediados del siglo pasado, ¿sí? ¿Tiene alguna como empresa pública, pero también como personas que integran allí, tienen alguna conciencia de que lo que están intentando gestionar, controlar, es un ser vivo, como tú decías, milenario, elemental para la identidad de los pueblos y la existencia de los pueblos? Adelante, Vicente. Gracias, Guayaquil. Yo siento que esta como ignorancia burocrática que a veces existe en nuestros estados, muchas veces no recogen estas perspectivas o nociones que existen respecto a la hoja de coca. No les interesa a muchos de ellos, ¿no? Y es bastante complejo a veces hacerles comprender esa noción que tienen los pueblos originarios respecto a la hoja de coca, ¿no? Entonces, si por ahí existe alguna flexibilidad en cierto modo, pues quizá no es lo suficiente, porque dada la importancia de la hoja de coca, sobre todo en el sur peruano, creo que no es suficiente para mí. Yo siento que es hasta abusivo en algunos momentos la manera de cómo procede esta institución pública, por supuesto. Y para recordar un poquito sobre esta mamacoca como ser vivo, como una entidad viva, podemos recordar que en un documento recogido para el virrey Francisco de Toledo en 1572, esta publicación, en el Cusco, ¿no? Se encuentra pues la siguiente narración que muestra ese origen de la coca, ¿no? Dicha coca, nos dice, antes que estuviese como ahora, ¿no? Que está en árboles, era una mujer muy hermosa y por ser mala de su cuerpo, la mataron y la partieron por medio y la sembraron. Y de ella había nacido un árbol al cual llamaron mamacoca y cocamama. Y desde allí la comenzaron a comer y que se decía que traían en una bolsa y que ésta no se podía abrir para comerla si no era después de haber tenido cópula con mujer. En memoria de aquella y que muchas fallas ha habido y hay que por esta causa se llamaron coca y que esto lo oyeron así decir a sus pasados, los cuales contaban esta fábula y decían era origen de dicha coca, ¿no? Aquí podemos ver que en esta cita, recogida por supuesto en el Cusco, da pues a entender que la hoja de coca antes de ser árbol era pues una mujer hermosa, ¿no? De los restos de su cuerpo nace esta maravillosa planta que posteriormente, ¿no es cierto?, conocemos como mamacoca o cocamama, ¿no? Madre coca, si queremos llamarla. Entonces, junto con esta narración histórica que hay sobre la hoja de coca, hay también narraciones respecto a la hoja de coca contemporáneas que podemos recoger en distintas comunidades que por supuesto ahora también gracias a la expansión de las religiones protestantes terminan también siendo dejados de lado porque los satanizan también de otra manera. Podemos ver como que les prohíben mascar hojas de coca a algunas religiones protestantes, ¿no? Esto también es algo que viene ocurriendo. Pero hay pobladores que continúan con este uso de la hoja de coca y por supuesto que la cantidad que quizás se suministra, ¿no es cierto?, a partir de esta empresa que es INACO, no es suficiente lo que se requiere, porque obviamente en el mercado, tanto ahora que se empieza a producir las harinas de coca, ¿no?, y muchos otros derivados, como podemos tener bebidas de la hoja de coca, y en algún momento yo compré de Coca Móvil, que es para saludarlo y respetarlo por esta promoción que hacen a la hoja de coca también, y obviamente elaboraban cerveza de coca, ¿no? Podemos encontrar ahí desfiltrantes, golosinas y más que se venden hoy en día en los mercados del Cusco, ¿no? Para poder comprarlos. Entonces, este proceso de industrialización implica, por supuesto, mayor consumo de harina de coca y también para sacar estos derivados, pero pareciera que la empresa no está pensando en esta lógica que tú indicabas respecto a la producción de los campesinos y la hoja de coca. O sea, saben que hay una demanda de la hoja de coca o la harina de hoja de coca para hacer estos derivados y que, por supuesto, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, para el 2020, ¿no?, se ha incrementado el consumo, por supuesto, tanto tradicional como industrial en 29% de lo que viene a ser de 2013 al 2019. Pero ¿por qué a pesar de ese incremento que se ha tenido en el consumo tradicional y también industrial, no se compra esta producción de hoja de coca de los campesinos, que por supuesto a veces hacen otros mecanismos, ¿no?,
por su agilidad para poder de alguna otra manera escapar y tratar de vender sus hojas de coca. Y es cierto, yo he sido testigo de estas persecuciones, ¿no? Que se dan y de parte de la policía en Paucartambo. Soy danzante de una peregrinación y justo en esos días estábamos preparándonos para peregrinar y vimos un camión de carga que venía pues coca, ¿no? Y la policía pues empezó a agarrarlos a puñetes y a patadas, ¿no? A las personas que traían sus hojas de coca. O sea, si esa es la manera como estamos reaccionando, ¿no? Y satanizando todavía hasta ahora, pensando que la coca es básicamente solo droga, porque no se puede pensar de otra manera. No importa razonar la importancia religiosa, las relaciones sociales que se entretejen con estas, el pensamiento que tienen los pobladores respecto a la hoja de coca. De nada sirve que una institución como esta, ¿no? Se ocupe de alguna otra manera sin una responsabilidad seria, tomando en cuenta las múltiples dimensiones respecto a lo que viene a ser la hoja de coca. Entonces, podemos ver ahora que de alguna otra manera, por supuesto, ¿no? Los que tienen que producir de algún otro modo estos productos derivados de la hoja de coca, de la harina de hoja de coca, pues tienen que, por un lado, estar obligados a comprarle a Enaco, ¿no? Una coca ionizada, ¿no? Y porque solo a través de ellos pueden conseguir este permiso sanitario, ¿no? Si no los compran, no tienen el permiso sanitario, ese monopolio de compra y venta de la hoja de coca que no se ha pensado adecuadamente y en ese sentido necesita trabajar, ¿no es cierto?, un proyecto respecto a ello, ¿no? Entonces los que consumen hojas de coca, por supuesto, compran harina de hoja de coca de Naco, por un lado, van a comprar para conseguir el permiso sanitario, pero también por otro lado van a utilizar, ¿no es cierto?, esta compra a los campesinos indirectamente. O sea, esas son estrategias que uno tiene que hacer todavía para conseguir la hoja de coca. Yo creo que esto es un abuso realmente. Si es que la empresa quisiera hacer la venta y que pudiera comprar la hoja de coca producida por los campesinos, ¿no? Y si realmente quiere hacer ese monopolio, pues que lo haga bien, ¿no? Y no esté pagando el precio a veces totalmente inferior a la producción que se tiene. Y esto es, siempre lo he dicho, los campesinos son los que subsidian muchas veces la economía nacional en este país y así lo hacen, ¿no? Y esto es algo muy triste realmente. Muchas gracias, Vicente, conversando sobre el rol de ENACO. Dice, por supuesto, coincido con él, ¿no? Una irresponsabilidad en el manejo ineficiente, ¿no? De la compra y distribución, comercialización de la hoja de coca, puesto que no solamente maltratan a los productores, sino que tampoco como empresa pública, monopolio de esta área comercial, de la coca, no satisfacen las aspiraciones de la gente. Si el gobierno peruano asume que está intentando sacar en esa lógica de la modernización a la gente, a los campesinos del empobrecimiento, y si tiene el control, el monopolio de la compra de la hoja de coca, ¿por qué no incrementa el costo de la hoja de coca? La roba así, en lugar de que sea 100 soles, 200, 300 soles, y al mismo tiempo también estimula el consumo que indicaba que ha crecido a nivel de tradicional y también industrial de la hoja de coca en el mercado interno, estimula este mercado interno y así la economía del campesino se mueve. ¿Por qué en Yanatila la gente tiene que quedarse semanas, ¿sí?, con la coca y luego volver y tirar como abono, porque ya no lo puede comprar en ACO si acaso se ha pasado en unos días, digamos, el verdadero de la hoja, etcétera? Vamos a ir con Fernando. En Colombia, Fernando, ¿con quién compra la coca? ¿Cómo se comercializa? Si existe o no coca legal en Colombia. Adelante, Fernando. Bueno, en Colombia podemos decir que hay más o menos 3 grupos que tienen cultivos de coca. Inicialmente, los pueblos indígenas tienen sus cultivos para el consumo de la comunidad. Esto es básicamente lo primero. La ley protege esto y lo respalda, entonces no hay ninguna ilegalidad. Posteriormente hay otro grupo que yo definiría como campesinos, colonos e indígenas que tienen algunos cultivos, que estos cultivos ya, digamos, se utilizan para su comercialización, la venta de la hoja de coca y su posterior transformación para los mercados externos. Estos son grupos minoritarios, son personas ubicadas en zonas muy marginales, en donde no existe ninguna opción de comercializar ningún otro producto, ningún producto agrícola o pecuario
puede ser comercializado desde estas áreas tan extremadamente lejanas y el único recurso que les queda y que se les facilita es el comercio de estas hojas de coca. Y posteriormente un tercer grupo que ya son áreas enormes de cultivos de coca vinculados directamente con el narcotráfico. Estos cultivos fundamentalmente se encuentran en la región del Pacífico colombiano en los últimos años. Antes se encontraba en el interior del país, hacia el límite entre las selvas del Amazonas y las llanuras de la región de la Orinoquía. Ahora todo se ha desplazado hacia la costa pacífica, en Nariño y el sur del Cauca. Allí en Nariño fácilmente encontramos unas 180.000 hectáreas de hoja de coca, mientras que en el Cauca hay unas 40.000. En el resto del país es algo muy marginal vinculado con estas personas que realmente necesitan muchísimo. En Nariño y en el Cauca tienen la ventaja de que los insumos químicos llegan por los barcos fácilmente hasta las zonas de cultivo y transformación de la hoja de coca. Entonces, por eso es que se han instalado estos cultivos en estas áreas. Es evidente que esto se hace a la luz de las autoridades. Nadie puede esconder 200.000 hectáreas de coca. Nadie puede, eso es imposible. Todo el mundo en los municipios sabe en dónde están los cultivos, sabe cuál es la dinámica del narcotráfico y hay una convivencia pacífica de esta ilegalidad con las actividades normales de las personas que no tienen que ver con estos cultivos. Pero el poder del narcotráfico es tan enorme que arrastra y contamina todo lo que se acerque. Uno puede describir esto como la forma más horrible, la forma más desagradable y más indeseable de usar una planta maravillosa, que es generar su transformación pues, con todos los efectos indeseables que vienen asociados. Existen algunas empresas y actividades lícitas con la coca. Fundamentalmente me parece que lo más importante es destacar el ejercicio que hacen nuestros hermanos del pueblo Nasa con la famosa coca Nasa. Ellos están produciendo alimentos, bebidas, la famosa, esta bebida gaseosa coca Nasa, que fue demandada por la multinacional de la Coca-Cola por el uso de la palabra coca, y están en este litigio. Los pueblos indígenas están ganando esto, pues es algo realmente ridículo que se acuse a los pueblos indígenas de usar algo que les pertenece. Entonces, tienen varias empresas y organizaciones comunitarias dedicadas a producir diferentes productos, valga la redundancia, provenientes de la hoja de coca. De lo más variado, pasteles, ponqués de celebración de cumpleaños, harinas para hacer arepas, para hacer tortillas, bebidas, en fin, el té de coca se compra libremente aquí en Bogotá en los supermercados. Las hojas de coca se venden en las ferias artesanales y en diferentes tiendas. Es una comercialización que no tiene ningún peligro ni ninguna discriminación, aun cuando la Corte Constitucional dice que todos estos productos son legales dentro de los territorios indígenas. Pero aquí podemos hacer un análisis bien interesante. Y es que yo como indígena Nasa, en el caso de una persona Nasa, pues que se desplaza por todo el territorio nacional, evidentemente ese es su territorio, es donde hace su vida. Por lo tanto, sus productos son legales en el territorio nacional. Y de esto estamos afirmándonos en esto para poder comercializar. Es una alternativa productiva que le da un significado nuevo a la coca, que también se facilita para compartir con las culturas mestizas que no tenían anteriormente el conocimiento de la coca. Además, hay un mercado muy interesante y es el mercado del mambe. El mambe al estilo amazónico. La hoja de coca se tuesta y se pulveriza en unos pilones, se mezcla con hojas de yarumo para que sus diferentes alcaloides sean más fácil asimilables. Y esto queda un polvo que se vende, digamos, voy a decir en dólares el precio, aproximadamente son entre 25 y 30 dólares la libra, es decir, es un muy buen precio.
y se está comercializando cada vez de manera creciente, aún en mercados limitados. Existe aún el estigma, digamos, la descalificación de la hoja de coca porque la asocian a lo ilícito y la asocian específicamente, como ya han mencionado Vicente y Sandra, a la cocaína. Entonces podemos ver que en Colombia sí están creciendo mercados legales, tienen un gran recibo y hay un reconocimiento y como una especie de resurgir nuevamente de este compartir con las culturas indígenas, fundamentalmente aquí con el pueblo indígena Nasa, que es uno de nuestros pueblos más fuertes y emblemáticos en la lucha por los derechos. Y por supuesto persiste este otro sector de lo ilegal y del narcotráfico que tiene consecuencias absolutamente terribles, no solamente para Colombia, sino para el mundo entero. Fernando Ruiz, desde Colombia, desde Bogotá, compartiéndonos sobre ese mundo de la atmósfera de la coca que se genera y existe en aquel país. Nos indica que existirían tres grupos según él. Los pueblos indígenas, que tradicionalmente han producido la coca, y es legal, y además nos indica que la coca NASA, que también es noticia internacional hace poco, que el pueblo NASA está generando productos para ofrecer en el mercado interno e internacional, ojalá, por los altos contenidos nutritivos que tiene la coca. Y también nos hablaba del mambe. Y además nos dice que el segundo grupo son los campesinos, que ya con fines comerciales, digamos, para manejar la coca como un producto comercial, cultivan la coca. Pero el sector más grande y más poderoso en la producción de la hoja de coca, y hasta en el ámbito de lo ilícito, es la industria del narcotráfico. Especialmente nos dice en la parte del Pacífico de Colombia. Es que cuando hablamos en Guatemala del Pacífico del Atlántico, pues nos es imposible decir, bueno, ¿cómo no van a poder controlar si el país es 100 kilómetros, 100.000 kilómetros cuadrados? Lo que pasa es que Colombia, sí, Colombia es 11, 12, 15 veces más grande que nuestros territorios, y hay territorios que el Estado simplemente está ausente, así como escuchas, y sí, como muy bien dice, también permite que este negocio camine, porque al fin y al cabo el narcotráfico es una industria, ¿sí? Y va y funciona como industria. Y uno de los agentes, incluso en el ámbito, desde el ámbito legal, conforman parte de esta industria. Y la lucha contra el narcotráfico también es otra industria. Monopolio sí, pero industria también para otros. Por eso nunca se puede derrotar el narcotráfico en Colombia. Nos dice que 200.000 hectáreas de coca por este grupo último. Vamos a ir y ojalá que siga creciendo esa iniciativa de los pueblos en Colombia, porque la coca efectivamente recupere, digamos, y se constituya en el soporte alimenticio en las familias desnutridas, especialmente de Colombia. Vamos contigo, Sandra, hasta La Paz. Estamos conversando sobre la coca, origen, historia y comercialización, no solamente para el mundo andino, sino para el continente, porque como les acaba de decir, o les decía al inicio, también en Guatemala, también en África se produce coca, obviamente de manera ilegal, pero se está produciéndose coca. Y estamos hablando de esa planta que no hay que asumirlo inicialmente como una planta criminal, como muy bien indican nuestros invitados. Es la madre, es un ser vivo, es la vida, como están indicando en este conversatorio. Esa es la coca, es la mamá coca. Vamos contigo, Sandra. ¿Qué cambió en Bolivia, tanto en el imaginario, en el sentido común de la gente, pero también en las instituciones públicas, con relación a la mamacoca en estos últimos años? Adelante, Sandra. Gracias, Oriental. Antes de responder esta importante pregunta, ¿no? Yo quería hacer una pequeña complementación a lo que nos iba compartiendo, ¿no? El Gilata Vicente en torno a este episodio, ¿no? De un cronista de la época, ¿no? Del siglo XVI, ¿no? Donde nos hace referencia a lo que, hacia el origen mítico, ¿no? de la coca. Entonces, yo pienso, ¿no? De que hay que leer las crónicas, ¿no? También y comprenderlas, ¿no? De que eran personas que venían bajo un tipo, ¿no? De concepción de mundo, ¿no? Entonces, aunque eran muchos indígenas, pero que también habían entrado, ¿no? Y habían estudiado, ¿no? En escuelas de españoles, ¿no? Había un tipo de racionalidad justamente muy machista, ¿no? Y
y poner, y a partir de eso, ¿no? Las interpretaciones, ¿no? Para poder incluso hasta tergiversar, desfigurar, ¿no? El origen mítico en este caso, de la Inalmama, ¿no? Cuando iba leyendo ese texto, ¿no? Donde hacía referencia a una mujer, ¿no? Que prácticamente es asesinada, ¿no? La parten, se la comen, ¿no? Entonces, y que de ahí surge, ¿no? La hoja de la coca, a mí me genera muchos cuestionamientos, ¿no? Porque también revisando otro tipo de leyendas, ¿no? Podemos ver que la Inalmama tiene otra concepción, ¿no? En cuanto a su llegada, ¿no? A este Caipacha, ¿no? Que podríamos decir. Entonces, ahí yo pienso que hay que, porque justamente, ¿no? Existe un tipo de historia, un tipo de redacción de documentos que han sido el instrumento, ¿no? Para introducirnos a una colonización y a un vaciamiento, ¿no? En este caso mitológico, del origen, ¿no? De estos seres, en el caso de la Inalmama, tan importantes para nosotros, ¿no? E ir trabajando en nuestras subjetividades, en nuestro imaginario, ¿no? Para que veamos que la mujer, ¿no? Puede ser justamente, ¿no? No es nada, puede ser asesinada, ¿no? Y después de eso puede surgir algo bueno. Simplemente era esa pequeña observación. Y en torno a la pregunta, ¿no? A la pregunta que me hacías, ¿no? ¿Qué cambios importantes, ¿no? Se han dado acá en Bolivia, ¿no? Y no solamente a nivel de política, sino también en el sentido común de la población, ¿no? A nivel de políticas, nuestro Estado, ¿no? Ha llegado a formular, ¿no? Una ley general de la coca, esto es 2017, ¿no? Porque ya con el arribo al gobierno del 2006 de Evo Morales, pues fue realmente un quiebre, ¿no? Un quiebre ante todo, ¿no? En la concepción que teníamos como población, ¿no? De poder acceder como indígenas, campesinos, ¿no? A esferas políticas, ¿no? De cierto poder. Entonces, la coca, ¿no? Que siempre fue un tema justamente de persecución, de amedrentamiento, con todo esto de la DEA. Entonces, a nivel normativo en Bolivia se logró proteger y generar un uso, ¿no? Amparado legalmente para toda la población acá, tanto en la producción y comercialización. Entonces, eso fue un gran avance, porque dio una plataforma normativa, ¿no? Que generó pues una apertura en ciertas clases sociales también para el consumo de la coca, para la restitución, ¿no? Del carácter, ¿no? Espiritual de la coca, ¿no? De nuestra madre coca, también una restitución, ¿no? Cultural, económica, ¿no? Política. Entonces, de políticas que se hizo en este gobierno denominado del cambio, ¿no? Del proceso de cambio. No se puede negar, ¿no? De que año que pasa es año donde se va ampliando el número de hectáreas de producción de coca, ¿no? Entonces, en un informe del 2020, ¿no? Del viceministerio justamente tenemos un viceministerio de la coca, ¿no? Nos iba dando una serie de datos donde en un año, del 2019 al 2020, ¿no? En el Chapare, por ejemplo, creció en un 21%, ¿no? El número de hectáreas de producción de coca. Fue el lugar donde creció más, a diferencia de los Yungas y del norte de La Paz. Entonces, claro, existe un gran consumo interno, eso no se puede negar, ¿no? O sea,
realmente el nivel de difusión, ¿no? El nivel de aceptación en diferentes clases sociales es muy amplio, es muy alto, ¿no? Entonces, en todo rincón de Bolivia tú puedes encontrar, ¿no?, la coca, o sea, no hay ningún problema en ese nivel, incluso hasta se exporta, ¿no?, coca. Sabemos que desde un mercado ilegal, ¿no?, por ejemplo, se va sacando hacia el hermano país del Perú, hacia el hermano país de Argentina, ¿no?, a Brasil, ¿no?, se va sacando. Eh, pero, eh, pero eso también está muy vinculado, ¿no?, con una serie de prácticas ilícitas, y no se puede negar que acá también existe, ¿no? Existen pueblos en los cuales prácticamente no puedes ingresar porque está todo controlado por gente, ¿no?, que justamente cuida estos circuitos, ¿no?, en cuestión del narcotráfico. Y no se puede decir solamente que son gente extranjera o pobladores, ¿no?, que se dejan seducir por la cuestión económica, sino esferas políticas están metidas en esto. La policía, es bien complejo, ¿no?, la situación. Pero obviamente dialogar sobre eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y hay que tener también una serie de sutilezas, porque los avances que hemos tenido no pueden ser empañados, ¿no?, bajo este tipo de realidades también ocultas, ¿no?, que tenemos y que en un momento tenemos que resolver, ¿no?, como Estado plurinacional. Existe en el sentido común, ¿no?, de la población, ¿no?, existe una gran apertura, cariño, ¿no?, hacia, hacia, hacia el relacionamiento, ¿no?, con la Inalmama, con la Mama Coca, ¿no?, las festividades que tenemos en todo el año, ¿no?, prácticamente la coquita no puede faltar, ¿no? Entonces, pero también existe una fuerte racionalidad capitalista, ¿no?, en la misma población en cuanto a la producción y consumo de la coca, ¿no? Entonces no podemos negar que hay muchos hermanos productores que por el hecho de ir elaborando la mayor cantidad de hojas de coca, entonces van degradando muchas tierras, ¿no?, utilizando pesticidas. Entonces ahorita es todo un conflicto de poder conseguir coca orgánica, ¿no?, y cómo también ciertos sectores se van organizando y van restituyendo algunas prácticas, ¿no?, así ancestrales de fumigación natural, ¿no?, y cuidado de la hoja de coca, porque ya se la empieza a utilizar como un objeto, ¿no?, un objeto de transacción mercantil. Entonces, ese es otro aspecto, digamos, que también cala muy fuerte en el sentido común de la población, ¿no? Que toca también empezar a trabajar porque está muy fuertemente relacionado con una cuestión colonial, capitalista, ¿no? Y eso, ¿no? La población, por ejemplo, acá en la zona sur, ¿no? Actualmente estoy viviendo en la zona sur de La Paz. Entonces, tú puedes encontrar la coquita, ¿no?, desde 5 bolivianos, 10 bolivianos en una tienda de barrio, donde existe una gran aceptación, ¿no? Y el nivel también de rituales, ¿no?, que se hacen en diferentes épocas también ha ido creciendo fuertemente, ¿no?, por todos los hechos también que hemos vivido, ¿no? Llámese el golpe de Estado, esta cuarentena impuesta y demás. Eso, gracias. Muchas gracias, Sandra. Nos cuenta entonces que hay más cariño o encariñamiento, reencantamiento con la coca en los pueblos de Bolivia, pero también está presente, muy presente, la lógica mercantil que asume como simple mercancía la coca en Bolivia. Y obviamente hablaba ella también de la presencia de actores del narcotráfico, ¿no?, en estos procesos, sobre todo por la expansión del cultivo de la hoja de coca en Bolivia. Pero una particularidad del caso Bolivia es no solamente que la lógica de la compra-venta está es predominantemente sindical, como indicaba ella en la anterior intervención, sino también que las labores de interdicción, es decir, frenar, digamos, el avance de mayor cultivo de coca en Bolivia, lo hace en buena medida el Estado, pero con
la intervención de los sindicatos de los mismos productores de la hoja de coca, ¿sí? O sea, recuerden ustedes que en Bolivia la DEA ha sido expulsada de Bolivia. Y tal vez es una, pues, hipótesis, tal vez es una de las razones del por qué Bolivia, en este tiempo, teniendo un territorio del mismo tamaño que el del Perú, o con las mismas características, digamos, extensión territorial sin presencia estatal que la de Colombia, no se haya convertido en la potencia mundial en la producción de la hoja de coca y del narcotráfico. Porque Bolivia tiene menos población incluso que Colombia y el Estado tiene menos presencia que incluso en los territorios de Colombia, pero sin embargo la coca no se ha expandido, más que al contrario se mantiene, ¿no? Existen, pues digamos, políticas, ¿no?, internas que intentan controlar el no crecimiento, digamos, del narcotráfico y del cultivo de la hoja ilegal de la coca en Bolivia. Vamos a ir con Vicente. Vicente, para ir finalizando, la pregunta para ti y luego entramos con Fernando es, ¿por qué ENACO no fue eficiente y por qué el Estado no resuelve, digamos, estas causas del por qué la gente sigue ingresando al cultivo o a la opción del cultivo de la hoja de coca? ¿Qué es lo que ocurre allí, Vicente? Adelante, desde el Cusco, entramos contigo, Vicente. Bien, gracias, Guayacay. Una cuestión respecto a la reflexión de Sandra. Obviamente que las crónicas no se pueden tomar de manera literal. Y esto solamente fue una cita para mostrar un poco el devenir como sujeto que tiene la mamacoca, ¿no? Sabemos muy bien que los cronistas tenían una perspectiva totalmente etnocéntrica, pero sin embargo son documentos que nos muestran en algo lo que ha estado dándose en ese entonces, ¿no? Que nos dan un poco de soporte para argumentar algunas cuestiones que ahora también nosotros trabajamos. Por supuesto que la historia que se escribe hoy en día también es una historia que no considera las perspectivas de los pueblos. Tenemos una historia bastante silenciada, como diría Rolf Trujillo por ahí, ¿no? Entonces, lo que yo quería mostrar era ese devenir como sujeto y que no estaba reducido a un objeto, ¿no? Como ahora, obviamente, dentro de una perspectiva más capitalista, se puede resumir a una mercancía únicamente, como sostenía ella, ¿no? Entonces, no tiene el mismo sentido como para los pueblos andinos, en cierto modo, ¿no? Entenderla como alguien como ellos, porque no solamente la coca, o sea, el devenir antropomórfico como sujeto no solo en el caso de las plantas, los animales, las montañas, es el caso de la Pachamama, ¿no? Entonces, esto es un poco que quizá en otra ocasión podríamos discutir al respecto. Pero quiero también ver un poco este caso de ENACO. Obviamente ya es una institución pública que, por supuesto, requiere de especialistas también que sea un trabajo multidisciplinario, por supuesto, en una institución. A veces capturan estas instituciones personas que solo se van a enfocar en la cuestión eminentemente económica, pero dejan de lado otras dimensiones fundamentales también, ¿no? Por supuesto, una dimensión cultural, social. O sea, pensamos en términos de desarrollo solo a nivel económico. Pero ¿qué hay de esta cuestión de la naturaleza, la cultura, la sociedad? O sea, parece que no nos importa entender todavía de esta manera, ¿no? Viendo desde múltiples dimensiones la realidad en sí en la que vivimos. Entonces seguimos reduciendo a una perspectiva puramente económica que básicamente es esta cuestión que va con la compra y venta de la hoja de coca, ¿no es cierto? Pero no estamos viendo estas otras cuestiones que también generan problemas probablemente entre los propios campesinos y hay que pensar también en el caso de la producción de hojas de coca en el caso cusqueño, el peruano, ¿no? Y es cierto, como sostenía Sandra, pues podemos ver que el caso ¿cómo se llama? En el Perú tenemos también lugares donde no se puede acceder, ¿no? Obviamente porque ha sido capturado por un grupo de personas que sacan provecho, ¿no? Y pues vinculados con otros sujetos, por supuesto, que salen pues publicados a veces, muy pocas veces también, ¿no? Y que los paganos a veces son los propios campesinos a quienes les van a decir, ellos son los culpables, cuando en realidad no son ni ellos los culpables, ¿no? Directos de esta situación. En ese sentido, pedimos que esta institución como ENACO sea pues una institución que piense pues a partir, ¿no es cierto?, de un estudio serio que se realice respecto a la producción de la hoja de coca, el consumo, ¿no es cierto?, y la venta de los mismos, no pensando únicamente en una perspectiva, ¿no?, sino haciendo un estudio respecto a ello y generar políticas, ¿no?, generar políticas básicamente para resolver esta situación que está ocurriendo.
Pero si no hacemos eso y si seguimos trabajando en torno a hipótesis como siempre hemos hecho las políticas, esa ha sido la razón del fracaso de las políticas del propio Estado. Queremos una política que surja de abajo para arriba y no una política de Estado que venga de arriba para abajo, escuchando a los productores de la hoja de coca, a los consumidores de la hoja de coca, el sentido que tiene la hoja de coca para los pobladores. Si no hacemos un trabajo de ese tipo, obviamente cualquier política que se impulse desde arriba, ¿no? Para abajo, de manera vertical, pues obviamente no va a tener sentido, obviamente, en el mejoramiento, ¿no es cierto?, o el respeto que tengamos a la hoja de coca. Entonces, yo sería de acuerdo que se haga un trabajo multidisciplinario en el cual se discuta la importancia que tiene la hoja de coca, la producción, ¿no es cierto?, y el consumo de la hoja de coca y cómo debemos manejar todo ello. Y eso creo que le corresponde a esta empresa como tal, ¿no? Es una empresa pública que debería impulsar este tipo de estudios también, por supuesto. Muchas gracias. Vicente Torres, muchas gracias desde el Cusco. Vamos contigo, Fernando, a Bogotá. ¿Por qué en Colombia no se logra frenar el narcotráfico? Muy a pesar que Estados Unidos, tenemos entendido que tiene incluso hasta 8, 7 bases militares, no sé cuántos exactamente, pero la inversión del imperio es potente en Colombia para luchar contra el narcotráfico, pero en lugar de disminuir, crece. Es verdad que de los 150.000 toneladas, creo yo, anuales que se extrae, que se produce coca allí, ¿no? Que por cierto es el principal productor de la hoja de coca, claro, podría haber crecido más, ¿no? Porque dicen que en la década de cuando estaba Pablo Escobar eran 50.000, ahora, ¿no es cierto?, son 150.000, etcétera. Pero lo cierto es que también la industria del narcotráfico se ha tecnificado a tal grado que si antes de una tonelada se sacaban supongamos, 2 kilos, se pueden sacar ahora hasta 2,5 kilos, si acaso un poco más, porque se sustrae, hay mayor técnica, digamos. Pero ¿cuál es la razón, Fernando, según tu análisis? Vamos contigo al respecto a Colombia. Bien, Juvenal. Sí, este tema yo desde hace muchos años he podido trabajar en el análisis de los cultivos ilícitos y del proceso de narcotráfico. En realidad lo que ocurre es que no existe ninguna lucha contra el narcotráfico. Eso es una gran mentira promovida por los medios de comunicación y por los gobiernos de diferentes países que quieren en realidad es establecer mecanismos de control del precio de la cocaína. Eso es algo muy diferente. Si quisieran luchar contra el narcotráfico, en un día se acaba el narcotráfico. Yo quisiera saber si las empresas europeas y norteamericanas que traen los insumos químicos para la transformación de la hoja de coca en Colombia, saben para qué es que traen esos insumos químicos a Colombia. A mí no me vengan a decir que es que no saben. Pues por supuesto que saben por qué llegan esos insumos aquí. Los insumos químicos llegan al puerto de Buenaventura y recorren todo el país en camiones, pasando por un número enorme de retenes de la policía y del ejército, y en 45 años nunca han visto un camión con insumos químicos, y son miles de camiones cada mes, miles de camiones. Porque en la selva no tenemos plantas de coca con bolsitas de cocaína colgando, sino que hay hojas que requieren muchos insumos químicos para su transformación. ¿Cómo es posible que lleguen al Guaviare insumos químicos atravesando todo el país? Es que al salir de Buenaventura hay unos túneles en una zona que se llama Lobo Guerrero. Ahí hay unos batallones del ejército que cuidan esos túneles, porque si se caen los túneles, se cae el 70% de lo que entra al país. Y por aquí pasan todos los días los camiones con los insumos químicos para la cocaína y nunca, nunca han visto uno. A mí me encantaría pensar que tal vez es un descuido de las fuerzas militares y de policía. Tal vez sería interesante revisar los estados financieros de los comandantes y de las personas del ejército y de la policía que están en estos retenes, a ver cómo es que están sus finanzas. Eso sería interesante. Existen 2 acciones que se llevan a cabo en el mundo a lo largo de toda la cadena del narcotráfico. La primera es el cultivo. Acusan a las personas de cultivar las hojas de coca de ser criminales. Personas que, como les mencioné anteriormente, en los casos de campesinos, procesos de colonización e indígenas, son de subsistencia, son cultivos que escasamente permiten a la gente un mal vivir.
nada de nuestro querido y anhelado summa causae, no, es que apenas sobreviven con unas cuantas hojas, unas cuantas arrobas de coca. Aquí se ataca, aquí se estigmatiza, aquí se califica de criminales. Y en la otra orilla, que son los dos puntos más débiles de la cadena, están los consumidores. Entonces la persona que está en la calle y que consume 1 gramo de cocaína, no sé, en una semana, entonces es capturado y se le lleva a la cárcel, cuando esto es un problema de salud pública. No tiene que ver con la represión, tiene que ver con la atención a las personas que tienen adicciones. Es como la persona que está adicta al juego o al alcohol. Entonces, cuando se atacan los cultivos o se cogen pequeños cargamentos de cocaína, esto se promociona a través de los medios de comunicación en todos los países y eso genera la sensación de escasez. Uy, tumbaron 1000 hectáreas de coca en Colombia, no hay cocaína, el precio inmediatamente se dispara, el precio de la cocaína. Prácticamente el 95% de las ganancias de la cocaína se quedan en Estados Unidos. Entonces, cuando la policía de nuestros países actúa en contra de los cultivos de coca o hacen pequeñas capturas, están trabajando en favor de los grandes narcotraficantes de los países industrializados. Entonces, esto configura un negocio tan extremadamente bueno que nadie quiere acabarlo. Lo que quieren es mantenerlo. Por eso las estrategias de control del precio. Por eso la propaganda en contra de la cocaína para elevar y mantener el precio muy alto. Imagínense ustedes que en el Guaviare, por seguir en este ejemplo de esta región del país, se puede ir a comprar 1 kilo de cocaína en $1000, exageradamente en $1000. Clorhidrato de cocaína, $1000 el kilo. Y yo me lo llevo a Miami y lo vendo en 50,000. Esas ganancias nadie las quiere perder. Y si voy a Boston, pues puede valer 10 veces más. Y si me voy a la China, el costo es exorbitante porque si me capturan hay pena de muerte. Y si me voy al Japón, también los precios son enormes. Todo esto se debe a una decisión administrativa de los Estados Unidos que dijo un día el presidente Nixon, si no estoy mal, que la cocaína era un producto ilegal. Hace 100 años tuvimos una pandemia igual a la que tenemos ahora y sabemos cómo se acabó. Hace 100 años ocurrió la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. Se volvió ilícito igual que la cocaína. Y eso generó las mafias, el famoso Al Capone, el contrabando. Y un día, 10 años después, un presidente dijo, no, ya no es ilegal. Y se acabó el problema. Eso debería ocurrir con el tráfico de la cocaína y de otras drogas. Deben dejar de considerarse ilícitas, con eso se acaba el problema de la violencia, de las mafias y del narcotráfico. Entonces, en resumen es que no hay una lucha contra el narcotráfico, hay una estrategia de control de mercados y hay acciones en contra de los 2 eslabones más débiles de esta cadena. Fernando Ruiz, muchísimas gracias desde Bogotá, Colombia, con esa reflexión cargada de certezas. Esta ha sido nuestra tertulia, son las 11:24 de la mañana aquí en Centroamérica, en este espacio de Pueblos en Red. Hemos producido este contenido, amigas y amigos, porque, aparte que les decía en la introducción, 40 años del municipio de Yanatile, provincia de Calca, departamento Cusco, República Perú, municipio que vive gracias al cultivo de la hoja de coca, quisimos abonar también con ingredientes reflexivos sobre qué significa, cuál es la historia, cómo se comercializa esta planta, este producto en otros países y qué significa para los pueblos. Esa fue la razón, pero también dejamos este contenido, amigas y amigos que nos siguen y con los que nos verán en diferido en otras plataformas, que la coca, la mamacoca, es un elemento constitutivo, ¿sí? Equilibrador, digámoslo así, generador de relación, la palabra decía también Fernando, ¿no? La mamacoca para los pueblos. Esa fue la razón. Queremos que desde aquí o desde allá vayamos mostrando qué es lo que constituye la identidad
y la existencia y la vida de nuestros pueblos. Voy a dejar el micrófono a nuestros invitados en el mismo orden para que en cuestión de un minuto se despidan o dejen, digamos, el mensaje o el epílogo o el mensaje que no han podido dejar en sus intervenciones. Son las 11:25 de la mañana. Vamos contigo, Sandra, a Bolivia, y luego Vicente, y luego Fernando. Adelante, Sandra. Gracias. Simplemente, ¿no? Qué bonita fecha, ¿no? Un gran saludo a tu pueblo, ¿no? Yantay. Entonces, que nos hayan convocado, ¿no? Para festejar y para compartir, ¿no? Nuestros pensares, sentires en torno a la Inalmama, a nuestra Mama Coca, ¿no? Entonces, sigamos bichando, sigamos aculicando, ¿no? Porque es parte de nuestra vida, es nuestra vida, ¿no? Entonces, simplemente eso, ¿no? Muchas gracias, Sandra. Gracias. Adelante, Vicente. Muchas gracias, Ollantay, por la invitación y también a los compañeros que hemos compartido este espacio. Saludos desde Cusco para todos ustedes y ojalá podamos en otro momento igual seguir dialogando sobre nuestra mamacoca y pues con todo respeto siempre a cómo nosotros en nuestros pueblos hacemos estas prácticas, tanto rituales y demás, y seguro que así con este tipo de eventos también de alguna otra manera motivaremos a más personas, a más jóvenes a seguir involucrándose en el pichá de la coca, en el valor que tiene, la importancia que tiene. Entonces, un saludo cordial para todos ustedes y abrazos desde Coscolasta. Tupananchiscama, en Comasículo. Tupananchiscama. Adelante, Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Yo una reflexión final que quiero plantear es que fíjense que tal vez es el único producto industrializado de gran valor agregado que exportamos y tal vez por eso también se considera ilícito. Chupunchacama, Machicuna, Yupaychani. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Sandra. Y muchas gracias, Vicente. Soy Ollantay Itzamna. Mañana a las 9 de la mañana, aquí en este canal, en la hora constituyente, hablaremos qué novedades nos trae la nueva constitución política de Chile, que en este momento ya está en bruto, pero ya está aprobado. Falta ir a diseño final y en septiembre van a aprobar o desaprobar esa nueva constitución. Mañana en la hora constituyente, Ollantay Itzamna con ustedes a través de este canal. Hasta entonces. Chao, chao.